Hola, buenos días con todos. Perdón por el retraso. Me anuncié para las 11 de la mañana, ya son las 11:08. Estaba ocupándome de algunas cositas antes de empezar. Vean, los encuentros anteriores han sido demasiado largos, creo yo. Una hora parado sentado frente a la computadora, escuchando hablar sobre lo mismo y sobre lo mismo puede resultar muy aburrido. De ahí creo que algunos entran, se van y me imagino que cuando quieran ver el video completo, pues lo ven en reprise, en mi propio, ¿cómo se llama? Perfil. La cosa es que estoy intentando que sea un poquitito más corto, pero sé que también hablo mucho y me voy mucho por las tangentes, entonces vamos a ver si lo logro conseguir. Hoy vamos a tratar dos temas. Hoy vamos a meternos en dos temas de los más difíciles que existen. Estamos hablando de dos géneros que se parecen mucho, pero a la vez que se parecen son diferentes. Son dos géneros hermanos que como dos hermanos se pueden parecer físicamente, pero en cuanto a su carácter pueden ser diferentes y la familia, los padres dirán, ¿cómo es posible que si criamos a estos dos chicos juntos y se parecen tanto físicamente sean tan distintos en cuanto al material interno que los compone? Bueno, pues eso es lo que pasa con la comedia y con la farsa. Hemos oído decir con justa razón que la comedia es el género más difícil. Por favor, jóvenes teatristas, si se quieren meter a hacer teatro, no se metan de a lleno en la comedia. Métanse en la pieza dramática, métanse si quieren en el melodrama, en la tragedia, donde quiera, pero no entren en la comedia hasta que no tengan un poco de experiencia, porque luego suceden los fracasos y nos desencantamos y el público se va y no entiende y no se rió, pero ¿por qué si esta parte era cómica? Es que los elementos de la comedia son muy difíciles, se requiere experiencia, se requiere, además de experiencia, se requiere mmm, un talento especial que si no se tiene se puede cultivar, pero el tiempo, solamente el tiempo lo puede definir. Obviamente, si soy un actor en formación y estoy en manos de un buen director, pues no hay nada que temer, el director va a guiar mis pasos. Lo que yo estoy recomendando es que por su propia cuenta no se metan a hacer comedia solo si todavía no tienen una formación sólida. Pero bueno, posiblemente yo soy un poco conservador para esas cosas y quién sabe si yo mismo cuando me estaba formando también me metí a hacer comedia sin saber mucho y solo como dicen en mi tierra, solo cortando huevos se aprende a castrar. Pero bueno, no hay que tener miedo tampoco, pero hay que prepararse. Hay que prepararse. Recuerden, quienes no me han escuchado en versiones anteriores, en encuentros anteriores, esta es la tercera dominguina teatral. Pueden buscar dentro de mi perfil, en mi historial, en el perfil, y pueden ver la primera y la segunda. Anteriormente hablamos de, de, de tragedia y de melodrama, dos géneros que como la comedia y la farsa se parecen mucho. Y para la próxima vamos a tocar el tema de otros tres géneros que nos quedan, que son muy importantes, que son la pieza dramática, la obra didáctica y la tragicomedia. Pero hoy le vamos a dedicar nuestro tiempo, ojalá que no lleguemos a la hora de hablar, a la tragedia, perdón, a la comedia y a la farsa, los dos géneros más difíciles que existen. Para eso hice como en el anterior, compilé información, busqué información. Hay un autor que me gusta mucho, a pesar de que es un poco pasado de moda ya, que su trabajo contiene mucha información verídica, pero mucha información que también es cuestionable, porque el teatro, como cualquier otra materia de la vida humana, evoluciona. Y no podemos quedarnos con los preceptos de épocas anteriores, algunos que son universales, generales. Todavía seguimos a Aristóteles, ¿no es cierto? Pero algunos, perdón, algunos de los preceptos que este autor emite, yo particularmente no estoy de acuerdo con, entonces los edito, los elimino o sencillamente los leo, se los voy a leer, pero los cuestionamos y los analizamos, porque la idea también no es que ustedes se queden con lo que uno dice con lo que dice tal o cual autor, sino que saquen sus propias conclusiones, pero obvio, las conclusiones no hay que inventárselas. Hay que llegar a ellas a través del análisis, de la comprensión y de la refutación basada en experiencias empíricas o en experiencias teóricas que uno mismo se forma a través de estudiar muchas cosas. El estudio es la clave de todo. El estudio es la clave de todo, compañeritos. Bueno,
Vamos a entrar en materia para no demorarnos más. Ya saben que me gusta conversar, aunque converse solo y que me voy mucho por la tangente. Vamos a empezar describiendo las características de la comedia. Siempre que vamos a describir las características de la comedia es imposible compararla con la farsa. Entonces, vamos a describir la comedia, vamos a mencionar elementos de la farsa comparativamente, después vamos a la farsa como en sí misma y posteriormente vamos a revisar la escalera de la comedia. Eso es una teorización de un autor en particular con el que yo estoy muy de acuerdo, que nos lleva por escalones de la farsa como el elemento más bajo de la comedia hacia la alta comedia. Cómo se puede llegar de una a otra, cómo se puede transitar de una a otra. Hay bastante material que leer y que comentar. Estoy leyendo estos materiales porque de mi mente los tengo, sé que existen ahí, pero no los tengo muy bien organizados. Entonces me voy a un material que ya tengo escrito, que ya tengo editado, se los voy leyendo, los vamos comentando y no creo que haya pecado en eso, sino más bien se resulta que como yo soy tan distraído, me voy tanto por la tangente, pues me voy guiando por un trabajo un poco más estructurado. Vamos allá, vamos a empezar a hablar. Se ha conectado Sol, la que me pidió que hablara sobre la comedia. A Marcia no la veo. Vamos a hablar de comedia, Sol. A ver, la comedia, según este autor, con lo que estoy de acuerdo, es el más complejo de todos los géneros teatrales y por tanto el más difícil de definir totalmente. Hay quienes, no sabiendo exactamente si cierta obra es una tragedia o un melodrama o una farsa, porque no llena los requisitos de ninguno de los tres géneros, la identifican como comedia. O sea que cualquier cosa podría caer en el saco de la comedia, pero de manera muy superficial. La comedia tiene sus características muy específicas y las vamos a ver en lo adelante. Sabemos que sus personajes deben ser lógicos y comprensibles. ¿Por qué? Porque la comedia es un género realista. Recuerden lo que hablamos en los primeros encuentros de géneros realistas y géneros no realistas. La farsa es no realista, pero la comedia es un género realista. Recuerden la definición de género. ¿Qué es género? La relación que se establece entre la realidad escénica y la realidad que vivimos, la real. Si yo viendo una obra de teatro, las cosas que suceden en ella me parecen posibles y probables, estamos frente a un género realistas. Posibles y probables en la vida real, ¿no es cierto? Pero si ya las cosas se nos van de las manos y esto no podría suceder realmente en la vida real, entonces estamos frente a géneros no realistas, ¿sí? Seguimos leyendo. La comedia es realista, ¿no es cierto? A ver, entonces, ¿dónde nos quedamos? Vuelvo. Sabemos que sus personajes deben ser lógicos y comprensibles, que las situaciones en la comedia deben ser posibles y probables, lo que acabo de decir, que debe tratar del hombre individual y de sus problemas personales. Ojo, un punto de comparación con la tragedia. ¿Recuerdan cuando hablamos de la tragedia que decíamos que el héroe trágico no se representaba a sí mismo, no era un individuo en sí mismo, sino que representaba a muchas personas, a una clase social básicamente una clase social o a un grupo de personas. En cambio, el héroe cómico, el personaje protagonista de la tragedia, no representa un conjunto de personas, se representa a sí mismo, es un individuo más dentro de la sociedad. ¿Se comprende? Seguimos. Repito, debe tratar del hombre individual y de sus problemas personales, y que se refiere, la comedia, al aspecto más ligero de la vida. La comedia trata temas serios, señores, pero los trata de manera ligera. Aunque la comedia emplee a menudo temas serios, me adelanto a lo que viene después, aunque la comedia emplee a menudo temas serios como la infidelidad, la guerra, la tolerancia, la religión, el matrimonio o el divorcio, los trata más ligeramente que la tragedia o el melodrama. En la comedia, el protagonista puede evitar los obstáculos inmediatos que se presentan en su camino. Recuerdan que en la tragedia el protagonista se enfrentaba a una fuerza muy superior a él que lo iba a vencer, que acababa venciéndolo. Bueno, en la comedia es diferente. En la comedia el protagonista se va a enfrentar a obstáculos, pueden ser obstáculos inmensos, pero por lo general los va a vencer. Más adelante vamos a ver que no necesariamente el personaje de comedia debe triunfar, pero son muy pocas, contadas con los dedos de la mano, las comedias en las que
no triunfa el bien sobre el mal, como en el melodrama o en la comedia en el que el protagonista no se sale con la suya. Es muy difícil de encontrar, aunque no imposible. Seguimos leyendo. Muchas de las comedias están basadas en los incidentes que le ocurren a los demás y que nos provocan risa, pero nos sería muy desagradable si los mismos incidentes nos ocurrieran a nosotros. Cuando suceden los ridículos de los que tanto nos reímos, pero qué mal si nos pasaran a nosotros. Ajá. Por tanto, puede que lo que voy a decir más adelante lo repita en la lectura, pero por tanto la comedia debe provocar en nosotros, en el público, un distanciamiento, no como en la tragedia que debe provocar en el público una compenetración, una identificación con el personaje principal, con el héroe trágico. No, en la comedia debe provocar más bien distanciamiento. Seguimos. El elemento de perspectiva es el elemento de perspectiva el que nos permite llegar a ese alejamiento necesario en la comedia. Lo vemos desde una perspectiva cierta, mas no nos identificamos con él. Perdón, estoy un poco acatarrado. La seriedad con que los personajes viven sus problemas nos provoca risa. En la comedia, el protagonista logra vencer generalmente los obstáculos, pero los medios de los que se vale para lograrlo deben ser consecuentes con las leyes de la vida y el auditorio deberá reír ante las situaciones. Esto de que deben ser consecuentes con los ¿cómo se llama? Con las leyes de la vida se refiere sobre todo al realismo, a que la comedia debe ser realista. Ajá. Y el auditorio deberá reír ante las situaciones aun cuando simpatice con los personajes. No se identifica, simpatiza con ellos, que no es lo mismo. Uno de los errores más comunes es creer que las comedias deben tener un final feliz, dice este autor. Ajá. En cierta medida yo discrepo, pero no al 100%. La conclusión debe estar de acuerdo con el espíritu de la obra, que puede ser muy bien no feliz. Si se encuentran por ahí una comedia que no termina un final feliz, por favor, les agradecería que me la manden, porque miren que he buscado, pero no la encuentro. Les cuento que estoy viendo, me voy por una tangente de las que me gusta. Les cuento que acabo de ver esta serie de Netflix, bueno, que está poniendo Netflix, que es el Lost. Me negaba a verla, pero ya no tenía más nada que ver, y acabo de terminar de ver Lost. Y si no la han visto, se la recomiendo porque es una mezcla de géneros preciosa. Obviamente, la base que tiene es de tragicomedia. Vamos a hablar el próximo domingo de tragicomedia. Permítanme el paréntesis, ¿no? Vamos a hablar el próximo domingo de tragicomedia, que se puede definir como el género de aventuras. Pero tiene tantos elementos además de melodrama y tiene tantos elementos incluso de tragedia. Y se salpica también con algunos elementos de comedia, pero no del todo. Ajá. Pero es una mezcla deliciosa, pero incluso hasta tiene de obra didáctica. Terminemos estas charlas sobre géneros y después intenten ver Lost para ver si pueden identificar todos los géneros de los que estoy hablando en una sola obra. Es lo que tiene la televisión y el cine, ¿no? Que puede mezclar los géneros con mucha facilidad y lo hacen relativamente magistralmente. Aunque el final me dejó un poco descolocado, pero vuelvo al carril por donde estaba. Estábamos hablando, voy a repetir esto. En la comedia el protagonista logra vencer generalmente los obstáculos, pero los medios de que se vale para lograrlo deben ser consecuentes con las leyes de la vida, y hablábamos ahí del realismo, ¿no? Y el auditorio deberá reír ante las situaciones, aun cuando simpatiza con los personajes, y mencionamos que simpatiza, pero no se identifica como la tragedia. Uno de los errores más comunes es creer que las comedias deben tener un final feliz. Aquí nos habíamos quedado. La conclusión debe estar de acuerdo con el espíritu de la obra, que puede ser muy bien no feliz. Y les mandaba de tarea que me consiguieran alguna comedia que no termine en un final feliz. Yo la he buscado y no la he encontrado todavía, a pesar de que este autor lo dice. Hablando históricamente, los griegos se complacían con un humor retozón, juguetón, mezclado con la sátira más hiriente. En cambio, los romanos preferían la bufonería y los argumentos ingeniosos. Los isabelinos nos heredaron la comedia romántica de Shakespeare, su poesía lírica y las ligeras historias de amor y de aventura. Son los diferentes tipos de comedia que hemos visto a través del tiempo. Obviamente la comedia moderna ya va transitando por otros derroteros, como hablamos siempre hemos hablado de la evolución de los géneros. Una comedia actual no va a ser como una comedia isabelina, no va a ser como una comedia romana,
no va a ser como una comedia griega, por supuesto. Había además la comedia de Ben Jonson, que satirizaba y ridiculizaba al hombre común. Ya Ben Jonson es mucho más contemporáneo, por supuesto. Se considera que Molière ha sido el mejor escritor de comedias que haya existido. Conocemos a Molière, ¿no es cierto? El médico Pablo, Tartufo, etc. Sus obras son sátiras ingeniosas y se dice que evocan la risa reflexiva, que es la prueba final y verdadera de la comedia. La risa reflexiva. Con la comedia me voy a reír, por eso se llama comedia, pero voy a reflexionar también, al contrario de la farsa. Ya vamos a hablar de la farsa que provoca una risa un poco más irreflexiva. Sé que me están haciendo comentarios por el chat, pero ahora no los puedo responder, más adelante lo voy a hacer. Este aspecto contrasta con la risa reflexiva, característica de la farsa, que va a ser descrita un poco más adelante. A este tipo de comedia se le ha dado los más diversos nombres. La comedia que provoca la risa reflexiva, comedia de costumbres, alta comedia, comedia artificial y comedia intelectual. Pero su propósito es satirizar las costumbres sociales de las clases privilegiadas. Provoca la risa reflexiva, aunque nos conmueva profundamente. Un autor llamado Sheldon Cheney ha dicho lo siguiente, les voy a citar a este autor, ¿no? Digamos, veamos si están de acuerdo o no. La verdadera comedia reside en el carácter. Cuando se habla del carácter, nos referimos un poco al personaje y sus características. La verdadera comedia reside en el carácter. Se ocupa generalmente del choque de los defectos contra el sentido común, de los vicios y debilidades de la naturaleza humana ridiculizada. Se aparece al mismo tiempo nuestra simpatía, la obra linda con la comedia sentimental. Es otro tipo de comedia que existe, en la que existe un poquitito de compenetración con el personaje, pero no mucho. Voy a leerlo otra vez. Si aparece al mismo tiempo la simpatía, por nuestra parte, la obra linda con la comedia sentimental, lo que generalmente se acepta como esencia de la comedia, de la alta comedia, es el elemento satírico, liberado de cualquier sentimiento de simpatía. El elemento satírico es aquel que a través del diálogo inteligente, de las ideas inteligentes, pone en ridículo nuestra sociedad, nos pone en ridículo a todos, pero nos distancia. O sea, no me comprometo emocionalmente con lo que le está sucediendo al protagonista o a este grupo de gentes. No, están criticados y bien criticados están. Eso es de lo que está hablando esta parte de este autor, el Sheldon Cheney. ¿Quieren que se los vuelva a leer? Porque con mis comentarios creo que voy borrando lo que voy leyendo. Leo rapidito otra vez. La verdadera comedia, él habla de la verdadera comedia, reside en el carácter, o sea, en el personaje. Se ocupa generalmente del choque de los defectos contra el sentido común. Los defectos de los seres humanos contra el sentido común. De los vicios y debilidades de la naturaleza humana ridiculizada. Si aparece al mismo tiempo nuestra simpatía, la obra linda con la comedia sentimental, lo que generalmente se acepta como esencial de la comedia, de la alta comedia, es el elemento satírico, liberado de cualquier sentimiento de simpatía. ¿Se comprende? Nadie puede negar que la comedia es uno de los géneros teatrales más populares. Obvio que es más popular. Y que solo la farsa puede competir con ella. Como que nadie puede negar tampoco que muchas veces confundimos comedia con farsa. Si el hombre busca un escape, puede, por regla general, hallarlo en la risa, sin preocuparse de la manera como lo ha conseguido o cómo ha sido provocada, si es una risa reflexiva o si es una risa irreflexiva. Si es una risa reflexiva, estamos hablando de comedia; si es una risa irreflexiva, estamos hablando de la farsa. Esta breve explicación de lo que han sido las comedias y de lo que contienen, además de las distinciones que la precedieron, nos permitirá trazar ahora algunos postulados básicos de la comedia. Vamos a ver los requisitos de la comedia. De todo lo que hemos hablado, vamos a hacer un resumen de cinco, para entrar en cámara, de 5 requisitos fundamentales que identifican a una comedia, ¿sí? Tomamos nota. 1. Tratar un tema de manera ligera, aunque el contenido sea serio. Ya vimos hace un rato que la comedia, por ser un género realista, va a tocar temas serios, pero lo va a hacer de manera ligera. Número 2.
Provocar lo que se ha definido como risa reflexiva, lo que acabamos de hablar. La comedia debe provocar una risa reflexiva. Si yo me siento a ver una obra de teatro y es un rosario de risas que no me dejan apenas reflexionar y llego al final con dolor de los carrillos estos o dolor de mandíbula, pues no estoy frente a una comedia, estoy frente a una farsa. Tercera característica, ser posible y probable, por lo que hablamos de que es un género realista. Ser posible y ser probable. Cuando yo comparo lo que está sucediendo en la escena con lo que podría suceder si esta historia se desarrollara en la vida real, yo tengo que tener una sensación de que sí, esto que está sucediendo es posible, es probable, entonces estoy enfrente de una comedia también. Al final los voy a volver a leer, ¿no? 4. Estribar más en el carácter que en la situación. Estribar más en el personaje y sus características que en la situación en la que se encuentra. 5. Ser veraz cuando nos ofrece un retrato de la vida. La comedia no debe mentir. La comedia no debe estar basada en un supuesto irreal. La comedia debe reflejar la vida lo más posible, porque si no, no logra su acometido, que es criticar, satirizar nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestros vicios. Hacernos reflexionar sobre ellos. Voy a resumir nuevamente, porque ya inmediatamente vamos a entrar en el campo de la farsa y vamos a ver las diferencias fundamentales entre comedia y farsa. Voy a volver a leer estos 5 elementos de la comedia, por si quieren tomar nota. Ya lo voy a leer sin comentarios, ¿no? Ya. Un análisis de las mejores comedias de 25 siglos de teatro nos muestran que este género requiere lo siguiente. 1. Tratar un tema de manera ligera, aun cuando el contenido sea serio. 2. Provocar lo que se ha definido como risa reflexiva. 3. Ser posible y probable. 4. Estribar más en el carácter que en la situación. 5. Ser veraz cuando nos ofrece un retrato de la vida. Ajá. Dicho esto, resumimos, concluimos por el momento el tema de la comedia y vamos a entrar al campo de la farsa. Vamos a hablar de farsa ahora. La farsa es un error habitual emplear el término comedia cuando se está pensando en realidad en la farsa. En este género predominan los incidentes y los personajes exagerados. Tengo una deuda con ustedes, pero no puedo hablar de todo a la vez. Y anoten por ahí de que más adelante, posiblemente en 2 domingos de aquí, vamos a hablar de los personajes, de cómo concebir un personaje desde el punto de vista del autor. ¿Cómo puede una obra realista o no realista marcar al actor a la hora de concebir su personaje? Y les doy un adelantoncito. Los personajes, creo que lo mencionamos también, los personajes en las obras realistas se llaman roles, mientras que la clasificación de los personajes en las obras no realistas se llaman tipos. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante en 2 domingos. ¿Sí? Vamos a hablar, me comprometo con ustedes a hablar de las características de los personajes, de los roles y de los tipos, según sean los géneros realistas o no realistas en los que se vaya a actuar. Continúo. En este género predominan los incidentes y los personajes exagerados. El argumento es esencial y hay una pretensión de realidad. Por lo general, los personajes se ven enredados en una serie de malentendidos. Si de la comedia podríamos afirmar que es posible y probable, uy, cuántos likes. Si de la comedia podríamos afirmar que es posible y probable, de la farsa debemos decir que es solo posible y no muy probable. Se dice también, hay autores que plantean que la farsa es improbable. Más allá que no sea muy posible o muy probable, lo cual es muy sutil, también hay quien dice, hay farsas que realmente son totalmente improbables, pero vamos a seguir hablando de eso. La farsa ha sido definida como una pura secuencia matemática de risas. El autor solo trata de que su auditorio le crea por un momento. Los incidentes se producen rápidamente y toda la obra es episódica. ¿Dónde más vimos que la obra también es episódica? ¿Recuerdan? A ver, ¿quién me pone una notita por ahí? Le doy puntos. ¿De en qué otro género de los que hemos tratado la obra también es episódica? El melodrama. También el melodrama es episódico. En eso se parecen la farsa y el melodrama, en lo episódico de sus acciones. Vuelvo. Los incidentes se producen rápidamente y toda la obra es episódica. El público tiene muy poco tiempo para reflexionar porque la risa retrata únicamente lo ridículo de la vida.
Y también no es que el público tenga poco tiempo de reflexionar por la cantidad de risas, sino que el autor tampoco se propone que el público reflexione mucho, aunque también hay que ser consecuentes con la realidad. Y hay autores que escriben farsas para que la gente reflexione. Entonces, en esta es una de las cosas en la que no estoy muy de acuerdo con este crítico del cual estoy tomando estas notas. Sí, la farsa se caracteriza mucho por las risas, pero hay muchos autores que escriben farsa justamente para hacer reflexionar a la gente, lo cual es una condición de la comedia, pero ¿por qué no de la farsa también desde otro punto de vista? Sigo leyendo. Si los espectadores analizaran la acción, la credulidad sería sacrificada. La farsa depende de la improbabilidad externa. No, perdón. La farsa depende de la improbabilidad extrema que surge comúnmente de la locura o enfermedad de alguien. Parece una paradoja, pero la farsa ha tenido un gran florecimiento durante las épocas de mayor acción o actividad cultural y refinamiento. Esto se debe a que la farsa, aunque es improbable, se basa usualmente en la lógica y en la objetividad, cualidades que son un producto de la educación y la cultura. El actor de la farsa, dice aquí el actor, pero a mí me gustaría decir más que el actor, el autor. El autor de la farsa pide a su público que le perdone unas cuantas improbabilidades al principio de la obra, para después desarrollarla en un mundo real, en consecuencia con esas improbabilidades que pidió que le aceptaran. Cuando estamos en los primeros estadios de la obra, estamos como público, estamos sentados frente a ella, empiezan a sucederse un grupo de acciones en los que uno se da cuenta de que esto que está pasando no puede suceder en la vida real, esto es algo improbable, esto es algo no posible, no probable. Pero hago un contrato tácito con el autor y le digo, bueno, está bien. Tú me estás pidiendo que yo me crea esto un poco, yo me lo voy a creer. Es como cuando vemos o leemos un cuento de hadas, una historia de fantasía, que nosotros voluntariamente aceptamos creer al principio en esto que sucede y luego, basado en esos puntos, puntos que nos han pedido que nos creamos, nosotros nos creemos el resto de la historia. Lo mismo pasa con la farsa. Si se me entiende, ¿no es cierto? El autor de la farsa pide a su público que le perdone unas cuantas improbabilidades al principio de la obra para después desarrollarla en un mundo real. Es cierto que la farsa puede existir aún cuando parece que su argumento no tiene consistencia, y el efecto teatral se destruiría si alguno de los personajes nos revelase de repente toda la verdad. Les voy a poner el ejemplo más simple que se puede encontrar. De alguna forma u otra, nos gusta o no nos gusta, hemos visto algún que otro capítulo del Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho es una farsa. ¿De dónde viene el Chavo? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la historia de sus padres? Nunca se cuenta. Esas son esas improbabilidades que el autor nos pide y que si se revelasen ya pasaríamos del campo de la farsa no realista a un campo realista. ¿Se recuerdan que cuando alguien le pregunta su nombre o cuando alguien le pregunta de dónde viene, quién es, cuál es su historia, llega otro personaje, lo interrumpe y nunca se nos cuenta su origen ni nada? ¿Por qué? Porque de la improbabilidad de que un niño de 8 años, de 8 años, llegue y viva solo en un departamento, en el número 8 de la vecindad, y que no se conozca su origen, que no se conozca de dónde viene, quiénes son sus padres, parte toda la historia, parte toda la farsa. Si esos detalles de la historia se revelaran, dejaría de estar en el campo de la farsa, porque de esta farsa parte de una improbabilidad. Nosotros hacemos un contacto tácito con el autor y le decimos, está bien, te vamos a aceptar esta improbabilidad y el resto de la historia nos la creemos. Tal vez no sería el mejor ejemplo, pero es el que más a la mano tenemos todos, ¿sí? Sigo. Repito lo último para conectar con lo que sigue. Sin embargo, es la aceptación de la improbabilidad del principio o este desconocimiento en que se encuentran los personajes lo que origina esa serie de acontecimientos tan divertidos. Cuando presenciamos una farsa debemos creer mediante una pequeña dosis de poder imaginativo lo que estamos viendo. Nuestra imaginación es quien nos va a ayudar a creer lo que estamos viendo en la farsa. Una vez fuera del teatro o aún en los intermedios, podemos no creer en el cuento o en los personajes, pero mientras la función se realiza, debe existir un sentimiento de credulidad, por lo menos de una manera indirecta, como si se creyese un cuento de hadas.
como es poco probable que todos hayamos visto las mismas obras teatrales, como vemos tan poco teatro, vamos a remitirnos a la televisión. Obras como The Big Bang Theory o Three and a Half Men, Tres hombres y medio, son farsas. Obviamente están contadas con elementos melodramáticos, están contadas con elementos de tragicomedia, pero son farsas, porque parten de elementos bastante improbables y que nosotros hacemos como lo que nos creemos, y también están llenas de risa. Por tanto, la moderna, la llamada sitcom o comedia de situaciones, es un derivado moderno de la farsa. Seguimos. Seguimos. El diálogo de la farsa puede variar desde un epigrama de Oscar Wilde, o sea, una frase de Oscar Wilde, que es de las más inteligentes que existen, hasta el gag de la obra, hasta un gag de la obra más reciente de radio y televisión. ¿Qué es un gag? Un chiste, una frase que provoca risa. ¿Cómo explico esto? De pronto hay frases que se ponen de moda, hay programas que se ponen de moda y todo el mundo los ve, y un personaje dice algo y se nos pega, y en la sociedad completa se habla de eso, y todo el mundo agarra esa frase para ejemplo, esto que dicen por ahí, que creo que dijo un personaje de una película, meneame el arroz, algo así. Sí, saben de qué les estoy hablando. Y que la gente que vio la película se agarró de la frase y la dice en la vida real. Entonces yo quiero agarrar esta frase y se la pongo a mi farsa para que la gente se ría, identificándose con este personaje y esta película y esta frase común. A eso se refiere, eso es un gag. Un gag visual, no, perdón, un gag del lenguaje, un chiste del lenguaje. Porque existen los gags físicos, que son los tropezones o los chistes que se producen a través de lo físico. Voy a leerlo otra vez porque sé que cuando hablo después se nos olvida de qué es lo que estoy comentando. El diálogo en la farsa puede variar desde un epigrama, una frase de Oscar Wilde, uno de los autores de comedia y de farsa más ingeniosos de la historia del teatro, hasta el gag o el chiste de la obra más reciente de radio o de televisión que esté de moda. Aparece en el lenguaje de la farsa. De todos modos, el lenguaje puede ser de cualquier tipo, porque no tiene una relación particular con el personaje, sino que tiene más bien valor por la risa que pueda provocar. O sea, el lenguaje que utilizan los personajes en la farsa, el lenguaje que el autor pone en boca de los personajes de la farsa, no se corresponde con el personaje en sí mismo, con su carácter, no es consecuencia de nada, sino más bien de poder conseguir la risa que quiere lograr el autor, o los autores o los actores. Y esto tiene mucho que ver con lo que mencionaba hace un rato, con la concepción de los personajes realistas y no realistas, con la concepción de un personaje tipo, en el caso de una farsa, o de un rol. Un rol es un personaje con una profundidad psicológica, mientras que un tipo no lo es. Un personaje de farsa no tiene mayor profundidad psicológica, por lo tanto lo que se le ponga en su boca lo va a decir y no pasa nada y la gente lo va a aceptar. ¿Dónde me quedé? Repito, de todos modos el lenguaje puede ser de cualquier tipo porque no tiene una relación particular con el personaje, sino que tiene más bien valor por la risa que pueda provocar. Es fácil advertir la lógica de este último hecho, ya que el término farsa, dato interesante, viene de una palabra latina, del latín, que significa rellenar. Sería interesante investigar un poco sobre eso. Al igual que el melodrama, la farsa resulta deliciosa si se hace bien. Hace un rato comparábamos la farsa con el melodrama cuando hablábamos de que es episódica. Y este autor es un autor de unos cuantos años, un crítico de hace algunos años. Él tiene sus temas contra el melodrama y tiene sus temas contra la farsa. Yo digo que todos los géneros tienen su valor en sí mismo. Depende al público al que van dirigidos, depende de las ideas que vienen en él, depende de la belleza con que realicemos cada género. Entonces hay algunos comentarios que pueden sonar un poco generistas, digamos que generistas podría ser el racismo o el sexismo de las farsas, pero es por la época en la que fueron escritos, una época un poco de los años 50,
en los que los criterios de los autores, de los críticos todavía lo son, pero eran un poco radicales. Entonces, decía que al igual que el melodrama, la farsa resulta deliciosa si se hace bien. En el cine, muchas películas se inclinan por este género, habiéndose realizado no pocas obras maestras, principalmente las de Alec Guinness. Alec Guinness es un actor, un importante actor del siglo pasado. Bueno, llegó casi, sí, murió creo que en el 2000, no recuerdo muy bien, pero tiene muy importantes películas que contribuyeron gradualmente a nuestro conocimiento y apreciación de su valor. Vamos, al igual que hemos hecho con los géneros anteriores, con la tragedia, con el melodrama y hace unos minutos con la comedia, vamos a definir elementos básicos que conforman a la farsa. O sea, hemos hablado de ellos, los hemos comentado, los hemos leído, los hemos mencionado, perdón. Pero vamos, como siempre, a resumirlos. Estos son los elementos sin los cuales una farsa no es una farsa. O los elementos con los cuales debe contar una farsa si quiere ser una buena farsa, ¿sí? Les leo. Son, al igual que en los casos anteriores, 5 fundamentales. 1. Su objeto principal es la risa desenfrenada y el escape. No estoy 100% de acuerdo. Yo pienso que hay farsas que nos ayudan a pensar, pero que se hacen de una manera mucho más rápida, mucho más dinámica, más desde la risa. Pero pienso que hay farsas que nos ayudan a pensar. Pero bueno, respeto a este autor, que es el único que me ha dado este tipo de... He investigado muchísimo y este autor, el Edward Wright, es el único que me ha dado mayores elementos, el que más profundamente ha analizado estos temas. Entonces él dice, y lo respeto, su objetivo principal es la risa desenfrenada y el escape. Número 2. Exige que el auditorio acepte ciertas improbabilidades. Estoy totalmente de acuerdo. Pero luego prosigue en un ambiente de realidad. Ojo, un ambiente de realidad en concordancia con esas improbabilidades que he aceptado como reales. ¿Se entiende, no es cierto? 3. Es posible, pero no muy probable. Yo añadiría, hay farsas que son posibles, pero no muy probables, pero hay farsas que son improbables, totalmente improbables. Hay varios tipos de farsas, no todas las farsas son iguales, hay más exageradas, menos exageradas. Luego, en un ratito, vamos a adentrarnos en el tema este de la escalera de la comedia, vamos a ver cómo se puede llegar de una comedia a una farsa subiendo determinados escalones, y hay un momento en que se mezclan, en que se pueden mezclar y no se sabe si es una comedia o una farsa, si utilizamos elementos de una y utilizamos de la otra. Por lo tanto, en cuanto a género, en cuanto a esa comparación que hacemos entre la realidad escénica y la realidad en la que vivimos, la realidad virtual, social, el autor plantea que la farsa es posible, pero no muy probable, pero yo también me inclino a pensar que la farsa puede ser también totalmente improbable. ¿Sí? Él mismo lo ha dicho anteriormente. Si vuelven a leer todo, a revisar todo esto, este mismo autor ha dicho que la farsa también puede ser improbable. 4. Predomina la situación más que el carácter y exige apenas la reflexión. Mientras que en la comedia predomina más el personaje y sus características, en la farsa nos interesa más la situación en la que este personaje se encuentra inmerso. Porque la farsa no se detiene a darle un sentido humano al personaje, porque es un personaje tipo, y me interesa más meterlo en una situación concreta de la cual él debe salir, antes que delinearlo en sus rasgos fundamentales, ¿sí? Repito, predomina la situación más que el carácter y exige apenas la reflexión. 5. Debe avanzar rápidamente de manera episódica y es creíble solo durante la representación. Cuando salimos del teatro, sabemos que lo que nos presentaron es algo no creíble, no probable, pero en ese momento hago el contrato con el autor y digo, sí, me voy a creer lo que me estás planteando. Para resumir, lo voy a volver a leer, ya sé que soy reiterativo, llevo 38 minutos, pretendí no ser tan largo, pero sí vamos a llegar a la hora. Repito rapidito. Las cualidades de la farsa que han sido más constantes durante su historia son las siguientes. 1. Su objetivo principal es la risa desenfrenada y el escape. 2. Exige que el auditorio acepte ciertas improbabilidades, pero luego prosigue en un ambiente de realidad. 3. Es posible, pero no muy probable. Añadimos que imposible. 4. Predomina la situación más que el carácter
y exige apenas la reflexión. 5. Debe avanzar rápidamente de manera episódica y es creíble solo durante la representación. Definimos lo que es la comedia, definimos lo que es la farsa por separado, con algunos puntitos de comparación, pero ahora vamos a ir a una tercera fase en la que vamos a comparar farsa y comedia todo el rato. Y vamos a hablar sobre todo de los campos de la comedia, cómo una comedia puede llegar a ser una farsa y viceversa si tal cosa fuese posible. Veo que me sigo poniendo comentarios. Dieguito me está poniendo, Diego Fernando me está poniendo comentarios. Después los leo y te los comento, ¿sí? Para no disuadirme, para no alejarme mucho de lo que estoy diciendo. Bien, leamos un poquitito y comentemos. Los campos de la comedia. El hombre es el único animal capaz de advertir las miserias de la vida, pero también es el único que tiene el privilegio de reírse de ellas. Muy cierta esta frase de Edward Wright, me encanta. Podemos reírnos de nuestras miserias, señores. No hay que ser tan serios en la vida. Y por eso el hombre fue capaz de crear una obra de arte tan linda y tan completa como es la comedia. Le agrada aprovechar al máximo esa oportunidad, y ello nos implica que los psicólogos traten de estudiar esta actitud desde que la psicología se convirtió en una ciencia. Alan Reynolds Thompson nos señala los elementos o campos de la comedia. Esto es un análisis que hace Alan Reynolds Thompson. Pueden buscar por ahí y cuando se pongan a investigar más allá de lo que yo diga, a Alan Reynolds Thompson y ver lo que ha escrito él sobre teatro en general y particularmente sobre la comedia. Y Alan establece su escalera de la comedia, que según Edward Wright, que es quien está citando a Thompson, y yo estoy citando a Edward Wright, que cita a Thompson, es el mejor esquema gráfico de que disponemos a este respecto. Estudiada cuidadosamente puede ser muy útil para distinguir entre los dos tipos de humor, la comedia y la farsa. Sin embargo, no debemos olvidar que es el tratamiento que el artista da a su tema o la manera como presenta su material lo que determinará si se trata de una buena farsa que está en los límites de la comedia o de una mala comedia que está en los límites de la farsa. Volvemos otra vez a lo que les decía hace un rato. Hay cosas que este autor dice con las que no estoy de acuerdo, pero incluso hasta para el análisis y la contradicción es bueno citarlo. Él, aunque luego más adelante dice que no es que la farsa sea mala, que no es que él quiera decir, pero él tiene un problema con la farsa. Él pone a la comedia como un género por encima de la farsa. Yo como que no estoy muy de acuerdo con eso. No sé ustedes qué pensarán, pero una buena farsa es una buena farsa y no tengo por qué estarle comparando con una comedia y decir que si es una buena farsa o una mala comedia o una... No, me parece un poco discriminatorio. Y los géneros han evolucionado. Entonces, ahora mismo se contradice. Dice, no pretendemos decir con ello que una cosa sea mejor que la otra, pero lo acaba de decir. Ambas son medios legítimos para presentar una historia ligera. Bien, estos son los 6 escalones de la farsa a la comedia o de la comedia a la farsa. Vamos a empezar por abajo. Subo el primer pie y estoy parado en la obscenidad. Cuando utilizo elementos de obscenidad, estoy ante una farsa total. ¿Sí? Luego, subo el siguiente escalón y menciona los infortunios físicos, las cosas que le pasan a la gente desde el punto de vista físico, las caídas, los tropiezos, ¿sí? Luego se va a explicar. Sigo en el campo de la farsa. 3. Estratagemas del argumento. Cuando el autor complica el argumento para que nos enredemos en él. Y ahí vamos dejando un poquito el campo de la farsa y nos vamos un poco a meter en lo intelectual y ya estamos subiendo a la comedia. Luego el ingenio verbal, ya estamos en temas de comedia. Cuando los personajes dicen cosas enredadas, dicen cosas ingeniosas, Oscar Wilde es un gran ejemplo de ello. 5. Incongruencia de los personajes. No tienen nada que ver con los otros, ya lo voy a explicar más adelante. Sí, ahora solo los estoy mencionando. Y 6, cuando llegamos a la alta comedia, es la llamada comedia de ideas o sátira. Vamos ahora a ampliar cada uno de estos puntos. Los voy a leer otra vez, pero luego los vamos a ampliar. Obscenidad, infortunios físicos. No, debería ser. Obscenidad, infortunios físicos, estratagemas del argumento, ingenio verbal, incongruencia de los personajes, si tuviese 6 dedos, comedia de ideas
o sátira. Vamos a explicar un poquito la obscenidad. Voy a leerles y con la misma voy a irles comentando como siempre hago. La obscenidad se considera como la forma más baja de la comedia. Esto apenas requiere explicación. El elemento obsceno es poco frecuente en nuestro teatro moderno, con excepción de aquellas obras en que se combina con las formas superiores del humor. Combinar obscenidad con formas superiores, un poco raro. Como elemento necesario de cierto personaje o situaciones en específico. No pueden ser la tónica dominante si se trata de una comedia. Hubo épocas de la literatura dramática en que los procesos digestivos, se entiende que son los procesos digestivos, si no se entiende, eructos, vientos, por utilizar una palabra decente, que los procesos digestivos o las formas más animales de hacer el amor eran plenamente aceptables en la escena. El público los esperaba y los aceptaba como partes integrantes del teatro. El ingenio y el espíritu de las clases altas de la época de la Restauración serían muy desagradables hasta para el público más abierto del siglo XIX. La época de la Restauración, 1815 a 1830, 40, por ahí. Fue luego de la derrota de Napoleón Bonaparte. Recuerden que él quiso conquistar toda Europa, quiso ser un gran conquistador. Finalmente se le derrotó a Napoleón y se intentó restaurar. Pero anterior a Napoleón tenemos la Revolución Francesa, 1789, en la que empezaron Francia especialmente acabó con la monarquía, ¿no es cierto? Entonces, en la época de la Restauración se reintentaron restaurar las monarquías en toda Europa. Y que las clases dominantes, la clase ya no burguesa, sino la clase, porque recuerden que la Revolución Francesa fue una revolución burguesa, la clase aristócrata, los condes, marqueses, toda esa gente quisieron nuevamente recuperar su poder. La época de la Restauración intentaba mirar hacia el pasado, cuando empezó a producir arte, cuando empezó a producir ideas, dejó a un lado la ilustración, dejó a un lado la lógica, dejó a un lado el sentido común y volvió un poco a la filosofía de la Edad Media. ¿Por qué? Porque era su sustento ideológico para poder volver a restaurar el orden mundial como existía antes, con las clases sociales bien divididas, el rey, la monarquía y la aristocracia por debajo, y por debajo de eso la burguesía, los campesinos y todo eso. Ellos querían volver a esas épocas y se basaron en ideologías anteriores, como la Edad Media, donde ellos reinaban a su antojo. Eso, el arte no escapó de ello. Y la Edad Media es una época en que también florecieron las obscenidades en el arte. Entonces, por eso se volvió un poquito a eso. Por eso le doy toda esta explicación histórica, porque el arte siempre ha sido resultado de los procesos históricos. Y este autor plantea que la obscenidad en el teatro se veía de manera muy evidente en autores y en obras de la Restauración, de la época de la Restauración. Y estoy explicando entonces por qué se veía eso en la época de la Restauración. Pero si quieren más, pueden investigar un poquitito ustedes. El público los esperaba, los aceptaba. Entonces terminaba diciendo que el ingenio y el espíritu de las clases altas de la época de la Restauración serían muy desagradables hasta para el público más abierto del siglo XIX. Cuando se leen algunas de estas obras, se admira uno de que hayan podido ser representados. No es de extrañar entonces que cuando una compañía representa una comedia de aquella época, se pierda mucho de su sabor por las alteraciones a que se sujeta, porque nuestro público como que no acepta mucho esas cosas ahora. Si es representada en cambio por una compañía inglesa, los ingleses fueron muy buenos en eso, familiarizada con ese estilo y capaz de expresarlo, no solo se logra que las obras sean grandemente divertidas, sino que al actuarlas se elimina cualquier asomo de obscenidad que pudiese advertirse en su lectura o en una representación de actores menos preparados. Bueno, resumiendo con respecto al tema de la obscenidad. La obscenidad en las obras es una característica fundamental de las farsas.
y si se observa en una comedia, pues como que según algunos autores le rebaja el nivel a la comedia. Seguimos leyendo. Vamos a hablar ahora de los infortunios físicos. Uy, creo que me voy más de una hora. Si seguimos subiendo por la escalera de la comedia, llegamos al infortunio físico. Este elemento es exactamente lo que su nombre indica. El tipo más común es el de las caídas ad hoc. Es una frase latina que quiere decir las caídas como injustificadas, las caídas. Como cuando se retira una silla, aquí está el ejemplo, como cuando se retira una silla en el momento en que se va a sentar cualquier personaje inofensivo, o cuando alguien rueda aparatosamente por el escenario al resbalar con una cáscara de plátano, cuando un pastel de crema es arrojado a la cara de alguien, o cuando una mujer o un hombre muy dignos son bañados de repente con una manguera. En general, casi todas las farsas entran en esta categoría. Semejantes infortunios físicos solo pueden verse hoy en las comedias más burdas. Vuelvo otra vez a desdignificar a las comedias o a las farsas. En las comedias más burdas, en algunas películas de cine o en las farsas televisadas. ¿Se entendió lo que son los infortunios físicos? ¿Es cierto? Más fácil, más claro ni el agua. El tercer escalón representa las estratagemas del argumento. Aquí nos complicamos un poquitito y nos vamos más a lo intelectual. Shakespeare, cuyas comedias nunca han sido equiparadas con sus tragedias, utilizó a menudo este tipo de comedia, aunque de la manera más efectiva. En ella aparecen los malentendidos, los propósitos cruzados, los acontecimientos molestos o inoportunos, la falsa identidad. Esas son las estratagemas del argumento. Repito, malentendidos, propósitos cruzados, acontecimientos molestos o inoportunos, la falsa identidad. En este campo de la comedia, el autor coloca a sus personajes y a sus situaciones en las combinaciones más diversas, divertidas y ridículas. Vamos al cuarto escalón. El escalón siguiente es el ingenio verbal. Aún leído, el diálogo resulta humorístico y hará reír ruidosamente al público la primera vez que lo oye. Son pocos los autores de lengua inglesa que han podido superar el gran talento de Oscar Wilde para este tipo de comedias. Yo le debo a Oscar Wilde un montaje. Siempre he querido montar la importancia de llamarse Ernesto y de una forma u otra los montajes no se concretan porque se requieren muchos personajes. Entonces, quienes quieran montar, a actores que me ven, quienes quieran montar la importancia de llamarse Ernesto, levanten la mano y vemos si hacemos un tiempito y lo hacemos. A este autor se le conoce por sus famosos epigramas, frases. Amarse a sí mismo es el comienzo de un idilio eterno. No hay nada en el mundo como la devoción de una mujer casada. Ningún casado la conoce. Experiencia es el nombre que todos dan a sus errores. ¿Se dan cuenta? Humor en las palabras. Más allá de humor en las acciones. A ver. Su obra, La importancia de llamarse Ernesto, es considerada como el ejemplo más perfecto de ingenio verbal. En los Estados Unidos, aquí menciona autores importantes de épocas anteriores que podrían tomar nota y buscar sus obras. George Kaufman, Moss Hart y S.N. Burnham son apreciados por su ingenio en obras tales como The Man Who Came to Dinner, El hombre que vino a cenar, You Can't Take It With You, No te lo puedes llevar contigo, First Lady, Primera dama y otras más. Al igual que Wilde, el tratamiento que dan a sus personajes hace difícil distinguir entre la farsa y la comedia. Estos cuatro elementos de la comedia, la obscenidad, los infortunios físicos, las estratagemas del argumento y el ingenio verbal, son considerados como los elementos fundamentales de la farsa. El hecho de que se encuentren en lo más bajo de la escalera no quiere decir que se les considere los menos artísticos. Bueno, aquí se reivindica. En muchas de las obras citadas, y gracias al tratamiento que le dan al material humorístico, los autores han logrado elevar la farsa a un alto grado de arte, pues la farsa siempre será legítima parte de la comedia. Podríamos señalar muchas obras que fracasaron porque el mismo tema recibió un tratamiento inadecuado, no pasando por ello de meros trabajos anodinos, o sea, insípidos, sin mayor relevancia. Es muy importante poder deslindar el material en sí y el tratamiento que le ha dado el artista. Se trata de entidades separadas. Claro, yo tengo una obra
en la que un autor plantea una comedia, pero como director le doy un tratamiento de farsa, y es a lo que se dice aquí, que hay que deslindar bien para no cometer errores. No sé, si yo estoy trabajando una alta comedia, una comedia de ideas, no tengo por qué hacer que el personaje se tropiece y se caiga, ni tengo que quitarle el asiento a un personaje, no es necesario. Dejemos eso para la farsa si estoy trabajando una alta comedia. Entonces, los personajes son fundamentales para la comedia. La incongruencia de los personajes es nuestro siguiente escalón. Reside en una acción inesperada de determinado individuo, acción o parlamento totalmente contrarios a su apariencia o a su naturaleza, y que sin embargo pueden tomarse como una característica y no únicamente como un toque humorístico. En el teatro, como en la vida, el hombre alcanza las alturas máximas del humor cuando llega a lo que Thompson ha llamado la comedia de ideas o sátira. Estas características cómicas residen en la habilidad humana para reírse de lo que le es más querido: su familia, sus amigos, su religión, su política, su patria, él mismo. Es un don de irreverencia, la habilidad para bromear a costa de las cosas que tomamos en serio. Podemos decir que tenemos sentido del humor cuando advertimos lo cómico de nuestros propios defectos o pretensiones. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a comentar algo de mi vida privada. Siento que una característica fundamental, cultural del cubano, es que todo el tiempo se ríe de sí mismo, se ríe de la situación económica en la que vive, se ríe de la situación política en la que vive, al punto que a veces en lugar de intentar de cambiarla, la evade. Cuando llegué al Ecuador hace poco más de 11 años, justamente en agosto cumplí los 11 años de vivir acá, me choqué con una sociedad muy seria en la que cada vez que yo intentaba reírme de alguna situación seria, como era mi costumbre cultural, recibí un muro de hielo. Obviamente me fui adaptando a ello y mi sentido del humor ha cambiado y aprendí no a reírme tanto de las situaciones serias porque sé que no es agradecido en una sociedad fundada por jesuitas, sobre todo la sociedad quiteña. Y yo trataba de hacer chistes de humor negro, chistes personales, me enfrentaba a un muro de hielo, entonces, y a regaños inclusive. Entonces me di cuenta que también la forma en que se enfrenta el humor es una característica cultural y nos hace a veces una sociedad más alegre, más enajenada, más triste. Y entonces un poco me doy cuenta de por qué tal vez el público ecuatoriano acepta un poco más la farsa que la comedia. Por eso han tenido tanto éxito popular, a nivel popular, estas farsas que se presentan en la televisión proveniente de la costa, ya saben a qué me refiero, que tienen tanto público y que a pesar de que muchas personas pensantes la critican, pues no salen del aire. No salen del aire y los directores le piden a los actores la exageración, le piden el chiste burdo, el chiste bruto, la caída, el tropiezo, la grosería, y se mantienen en escena con altos niveles de popularidad, porque creo que es una sociedad que le gusta, que no se ríe de sí misma, sino de los demás. Cuando tratamos de llevar al campo del humor nuestras propias características, como que de manera seria, como lo hace la alta comedia, pues no, lo rechazamos porque no queremos pensar y reflexionar sobre ello, sino que queremos más bien evadirnos. No sé si me enredé un poco, pero el resumen es que culturalmente estamos acostumbrados más a la farsa que a la comedia. Sigo donde me quedé. En el teatro, como en la vida, el hombre alcanza las alturas máximas del humor cuando llega a lo que Thompson ha llamado la comedia de ideas o sátira. Estas características cómicas residen en la habilidad humana para reírse de lo que les es más querido: su familia, sus amigos, su religión, su política, su patria, él mismo. Es un don de irreverencia, la habilidad para bromear a costas de las cosas que tomamos en serio. Podemos decir que tenemos sentido del humor cuando advertimos lo cómico de nuestros propios defectos o pretensiones. A menudo se le da a este género literario el nombre de alta comedia, definida como una crítica de la vida, aunque debemos señalar también que la farsa puede elevarse a la categoría de sátira
según el tratamiento que se reciba. Lo decía hace un rato. Suele acontecer que nuestra risa sea violenta y colérica para volverse otra vez amable, placentera y significativa, porque podemos advertir como público que somos la realidad de los actos y los pensamientos de los personajes, así como el humor que se desprende de ellos. Ya estoy terminando. La proximidad de la farsa y de la comedia en el reino del humor se debe a un común denominador. Tanto la mejor comedia como la farsa más burda exigen del público un sentimiento de distancia. Ambos géneros desprecian el sentimiento o el sentimentalismo y ninguno tolerará que el auditorio se identifique con lo que pasa en el escenario. Estamos hablando de las características que unen a la farsa y a la comedia. Tanto la farsa como la comedia observan la vida objetivamente y ambas pueden ser una ayuda eficaz para eliminar la injusticia social y los defectos del individuo y sus costumbres. Ya Molière lo decía sabiamente: a la gente le tiene sin cuidado ser perversa, pero le desagrada ser ridiculizada. Debemos volver a subrayar que aunque en la escalera de Thompson la farsa y la comedia pertenecen a distintos niveles, la mejor comedia puede volverse la farsa más burda y la farsa más grosera puede convertirse, por el tratamiento recibido, en una magnífica comedia. Esto significa que ninguna puede ser en sí misma lo uno y lo otro, y que les toca a los artistas realizarlos. Interesante, nos ponen la pelota en nuestro campo para que como actores, como directores, nosotros podamos convertir una, entre comillas, mala farsa en una buena comedia, o destruir una buena comedia para convertirla en una mala farsa. Esto es cuando hablamos de que yo estoy llevando una comedia a farsa o una farsa a comedia, porque una farsa escrita como farsa y tratada como farsa es una obra de arte. Lo mismo que una comedia escrita como comedia y tratada como comedia. ¿Bien? Último párrafo. Tanto el diagrama como esta explicación exigen un estudio cuidadoso por parte del lector, pues si logra entenderlos, le será de gran ayuda para distinguir la farsa de la comedia. Bueno, con esto voy a resumir y ya estoy en una hora de intervención. Se parecen mucho la farsa y la comedia, pero se diferencian mucho. Yo como actor o como director puedo decidir llevar una comedia al campo de la farsa, o puedo decidir llevar una farsa al campo de la comedia, pero tengo que saber lo que estoy haciendo para no fracasar. Lo mejor sería que si quiero representar unas ideas y estas ideas están en una farsa, pues dejarla como farsa. O si las ideas que quiero transmitir al público están en una comedia, dejarlas como comedia, darle tratamiento de comedia. Y no pretender que porque se rían más, llevarla al campo de la farsa. Creo que hemos abordado ampliamente el tema. Nunca es suficiente. Ustedes tienen la última palabra. En cuanto a estar de acuerdo o no con esto, no pretendo. Si yo mismo cuestiono al autor que estoy citando, ustedes pueden cuestionarme a mí, cuestionarlo a él y salir a investigar. Si tienen en su tintero una farsa para representar, o tienen en su tintero una comedia para representar, quieren ponerla en escena, yo les recomiendo estudien a profundidad las reglas, luego rómpanla, pero rómpanla después que las conozcan. Bueno, hemos hablado en general de los géneros en nuestra primera intervención hace 2 domingos. El domingo pasado hablamos concretamente, gracias Darío, hablamos concretamente de la tragedia y del melodrama. Pueden buscar en mi perfil. Creo que los voy a poner aquí, no sé si podré compartir aquí los vínculos para acercarlo más. Y en este tercer encuentro hemos hablado de la farsa y la comedia. Vamos a hablar en el encuentro próximo, ya vamos a resumir porque si no nos va a tomar mucho tiempo. Voy a intentar resumir en un solo encuentro 3 géneros distintos que nos faltan de los fundamentales. 3 géneros que son la obra didáctica, la tragicomedia y... ¿cuál era la otra? Y la pieza dramática. Importante género. Vamos a intentar tratar los 3 en este siguiente encuentro para empezar a proyectarnos en función de los personajes, de la concepción de los personajes. Voy a leer los comentarios que me han hecho aquí y prometo para el próximo encuentro también dedicar un espacio a responder las preguntas que me han hecho aquí. ¿Sí? Un fuerte y teatral abrazo, les quiero mucho, disfruto mucho de esto que estoy haciendo, me estoy encontrando a mí mismo y además estoy luchando contra una fobia
que es verme en cámara, escuchar mi voz en cámara. Como siempre he hecho teatro, le tengo mucho miedo al cine, a mi imagen grabada, a mi voz grabada, y estoy haciendo un ejercicio de compartir lo que sé con ustedes, pero a la vez yo estoy ganando en experiencia frente a cámara porque creo que es algo que necesito, ¿sí? Les comento este secreto. Los quiero mucho. Abrazos teatrales. A ver, algún comercial que tenga que hacer. Bueno, no, mejor se enteran por los posts que haga. Les quiero mucho, repito, abrazos teatrales.